sentarse lo más cómodamente posible. Lo más cómodamente posible, yo entiendo que debe ser con el volante a la distancia adecuada y en una distancia en la cual podamos llegar a todos los mandos posibles y que se puedan luego posteriormente utilizar. Yo daría un consejo muy importante y es que la gente, yo veo muchísima gente conduciendo por la ciudad, conduciendo por carretera, que conduce muy lejos. Yo no sé si será últimamente con estas telecámaras que salen en Fórmula 1 y que nos enseñan a los pilotos de Fórmula 1 con las manos totalmente estiradas. Podríamos demostrar un pequeño ejemplo, más o menos así. Esto es un error. Esto es incorrecto, ¿no? Esto es incorrecto. Las manos, con los brazos en esta posición, uno no tiene, digamos, la suficientemente fuerza para poder manejar el volante en unas condiciones adecuadas. La posición idónea y la posición adecuada para conducir es bastante más cerca. No en un ángulo de 90 grados, pero sí lo suficientemente cerca para que el brazo a la hora de girar el volante tenga un pequeño ángulo y con lo cual podemos actuar con fuerza. Si no, nunca podríamos tener la suficiente fuerza para, en un caso extremo, manejar el volante con suficiente soltura. Ahora os vamos a hablar de un asunto controvertido y discutido, el cinturón de seguridad. ¿Qué recomiendas tú en cuanto al cinturón? Bueno, yo puedo recomendar lo que las estadísticas y mi experiencia personal recomienda o me dicta. Y es, yo como norma, sistemáticamente, igual que uno mete la llave para arrancar el coche, yo me pongo el cinturón. Esto, aunque sea para trayectos cortos, pienso que debe ser así, porque si no, si uno lo hace ya como norma, luego incluso, como te decía, para trayectos cortos nunca se lo olvida. Yo soy partidario y vamos, estoy absolutamente seguro por propia experiencia, porque si no probablemente no estaría aquí contigo contándote estas cosas, de que el cinturón de seguridad es una norma indispensable y el que piensa que no es indispensable creo que está en un grave error. Creo que el cinturón hay que ponérselo como norma, nada más sentarse en el vehículo y desde luego no añadir ningún sistema de pinza, como se ve en algunas ocasiones, para tener un poco más de libertad. Es única y exclusivamente un problema de acostumbrarse e incluso el cinturón ayuda a sujetarse en el vehículo y no se tiene que sujetar uno, como a veces he visto que la gente se sujeta en el volante. Esto es un grave error y hay que eludirlo, y el cinturón, entre otras cosas, está para sujetar, para tener una mayor sujeción a la hora de conducir en una carretera sinuosa. Vamos a hablar ahora mínimamente, de una manera también muy elemental, de lo importante que es que ustedes mantengan a punto, que hagan una puesta a punto en su vehículo, ¿no, Carlos? Bueno, yo creo que sí, que periódicamente conviene revisar el coche, llevarlo al taller por lo menos cada 5 o 10 mil kilómetros, cambiar las cosas tan elementales como el aceite, ¿no? Y luego, aparte de estas revisiones, yo creo que, sobre todo ahora que viene el mal tiempo y viene la lluvia, creo que es importante revisar los niveles de batería, agua y, cómo no, por supuesto, el dibujo de los neumáticos. Y una cosa para mí importantísima, y que hay mucha gente que no presta atención, hay mucha gente que se monta en el coche y dice, bueno, qué mal se sujeta este coche, qué mal va, qué poco me gusta, qué mal va este coche, ¿no? Yo pienso que antes de nada habría que revisar la presión de los neumáticos, porque muchas veces el problema es de presión de neumáticos y de nada más. Vamos a poner como ejemplo tus neumáticos, que suponemos que tendrán la presión y el dibujo adecuados, y tú, pues sobre ellos
explícanos características del dibujo o cómo deben mantenerse. Bueno, es evidente que el dibujo tiene que estar lo suficientemente nuevo el neumático como para poder evacuar en caso de lluvia. La presión, vuelvo a insistir, es muy importante. La presión puede cambiar el comportamiento del vehículo radicalmente. Oye, ¿mayor presión en las ruedas delanteras que las traseras o viceversa? Bueno, está claro y es evidente que donde más peso hay es donde tiene que haber más presión. En un coche tracción delantera normalmente pienso que debe tener un poquitín más de presión adelante porque es donde va todo el peso, es donde va todo el motor. Y yo pienso que normalmente es como mejor debe funcionar. Vamos, estoy seguro. Para la izquierda caliente se cierra, frenando mucho. Para la derecha media más se cierra poco, para lo corto. Izquierda media se cierra, mano, abrirse. Creo que quizá ahora sí ha llegado el momento de que ya veamos cómo se tiene que conducir mejor de una manera práctica, ¿no? Bueno, pues si quieres vamos a dar una vuelta. Muy bien. Fundamentalmente tú señalabas, Carlos, que esta conducción ha de realizarse con mucha suavidad. Yo creo que es muy importante, uno de los aspectos más importantes de la conducción es realizar todo con mucha suavidad. Hay gente que parece, vamos, yo no sé si tú te habrás fijado, hay gente que parece que va peleando con el coche. Con el coche no hay que pelear, sino todo lo contrario. Hay gente que es todo brusquedad, que para accionar la palanca de cambios parece que bueno, pues en vez de una palanca de cambios es un bate de béisbol, el volante es similar. Yo pienso que conducir es todo lo contrario, ¿no? Es importante, como tú nos has señalado, que saquemos rendimiento a nuestro motor. En ciudad, lamentablemente, cada vez menos, porque cada vez hay más atascos y no se le puede sacar ningún rendimiento, pero en carretera ese es un factor destacable para ti, ¿no? Sí, yo pienso, vuelvo a insistir, que el coche está estudiado para sacar el máximo de provecho. Entonces hay gente que, por ejemplo, en ciudad, por supuesto, lo más importante es la paciencia hoy en día, pero hay gente que en carretera no utiliza la caja de cambios, la caja de velocidades adecuadamente. Cada adelantamiento tiene que realizarse correctamente, con la marcha adecuada, y luego pues hay gente que le sobran yo diría que hasta 3 velocidades, porque incluso arranca en segunda y se olvida de que tiene la quinta. Cuando uno va conduciendo en una carretera nacional y está ya entre dos luces, a mí me da la sensación de que el conductor es muy vago a la hora de conectar luces. Las luces realmente no gastan nada, no suponen ningún tipo de gasto extra de gasolina o de batería. Hoy en día los alternadores funcionan muy bien y yo aconsejaría que cuanto antes enciendan las luces mejor. Y hay otro tema importante que nos hemos dejado aquí en el primer punto y yo es un consejo que quería dar personalmente a los conductores de tracción a las 4 ruedas. Para mí, un tracción a las 4 ruedas es un avance tecnológico, es un coche que pienso, que esto es una opinión personal, en un futuro la mayoría de los coches serán 4 ruedas motrices porque son superiores en frenada, en agarre, en cualquier tipo de conducción, especialmente si hay lluvia o nieve. Pero esto no quiere decir que haya que ir más deprisa que con el coche de tracción normal. Normalmente lo que está ocurriendo ahora es que la gente que se compra un 4 ruedas motrices, por el mero hecho de tener 4 ruedas motrices, ya va más deprisa. No, lo que hay que hacer es ir a la misma velocidad y la única diferencia es que se va más seguro. Yo pienso que esto los conductores de 4 ruedas motrices tienen que tenerlo muy en cuenta. Atención ya al último factor de estos consejos que Carlos Sainz ha destacado como muy importante, que es la forma de trazar adecuadamente lo que él ha llamado curvas largas. Sí, yo pienso, para hacer un poco de entrada, que la curva más peligrosa para el automovilista es la curva larga, en la cual normalmente todo este tipo de curvas largas al final se acaban cerrando. Yo creo que es muy importante el prestar atención a este tipo de curva y bueno, yo puedo dar algún tipo de consejo de cómo tratar de trazar, valga la redundancia, esta curva y no tener problemas a la hora de pasarlas. Bueno, aquí tenemos nuestro particular vehículo aparcado y ya lo voy a traer por aquí.
Y ya te lo pongo a tu disposición para que lo conduzcas en la pizarra. Bueno, este tipo de curvas, cuando uno no ve el final de la curva, cuando uno no ve la salida, en cualquier caso, aprovechar al máximo la carretera, venir, el secreto fundamental es trazar la curva por el exterior, totalmente por el exterior, como estamos viendo ahora, seguir por el exterior hasta que uno ve la salida. En el momento en que uno ve la salida de la curva, el punto donde ya puede ver dónde termina esa curva, trazar hacia el interior para tocar este punto donde se cierra y así puede trazar la curva sin ningún tipo de problema. El secreto, vuelvo a insistir, trazar la curva por el exterior hasta donde uno ve que se cierra o que termina. Y en ese punto girar un poquitín más el volante, en este punto sería girar un poquitín más el volante para tocar el interior de la curva y posteriormente darle salida al coche para salir. Yo creo que ese tipo de curvas es, quien no se da un susto en esa curva larga que nunca se acaba, que uno se va quedando sin carretera. El consejo es, cuando uno no ve el final de la curva, cuando uno piensa que la curva es larga, prudencia y trazar por el exterior. Yo creo que con esos dos consejos ese problema de curva larga se puede tener bastante resuelto. Vamos ya con aquello que quizá muchos de ustedes estaban esperando, con la conducción deportiva. Lo que sí les quiere comentar Carlos Sainz es que, ante todo, máxima precaución y que no es cuestión de coger mañana su coche y tratar de imitar lo que aquí se va a comentar. Sí, evidentemente hay que pensar que esto es conducción puramente deportiva, con coches especiales, con neumáticos especiales y con una carretera cerrada al público y tras muchos días de entrenamiento, ¿no? Pero bueno, cuando quieras, si quieres, empezamos Vale, pues punto por punto. Vamos a describir en primer lugar el rally de asfalto, de los tres tipos que existen, el de asfalto, el de tierra o el de nieve. Comienza Carlos Sainz explicándoles el rally de asfalto. Bueno, yo pienso que principalmente la conducción en asfalto requiere, ante todo, eficacia. La eficacia va reñida con la espectacularidad. En asfalto lo más importante es conducir, como decimos nosotros en nuestro robot, lo más derecho posible, una conducción lo más fluida posible y dejar la espectacularidad para otro momento. En el momento en que el coche va derrapando, va de lado en asfalto, eso significa que se va perdiendo tiempo. Aquí tenemos un zigzag normal y corriente con el cual voy a tratar de explicar cómo trazaríamos esta curva en competición. Vuelvo a insistir que utilizaríamos toda la carretera. Suponiendo que esto fuese una línea recta, una de las cosas más importantes también en la conducción sobre asfalto es frenar lo más tarde posible. Aquí es donde se gana bastante tiempo y tener calculado muy bien la frenada es importante. Entonces, como aquí la primera curva sería hacia la derecha, situaríamos el coche en el lado izquierdo al máximo de la carretera, retardaríamos al máximo la frenada y sobre este punto ya empezaríamos a girar para coger este vértice, manteniéndonos en el lado derecho de la carretera, para coger este otro vértice y dándole salida al máximo hasta llegar hasta el exterior de la carretera. Es decir, es muy importante en asfalto también utilizar el máximo de la carretera. No dejarnos medio metro, un metro por cada lado, sobre todo en una carretera estrecha, porque esto supondría hacer todavía más estrecha la carretera. Fundamentalmente, vuelvo a repetir, una conducción muy pulida, retardar la frenada y nada de espectacularidades. En asfalto esto supondría perder mucho tiempo. Premisas básicas, voy a coger yo los mandos de nuestro Toyota particular y lo voy a colocar aquí de nuevo porque vamos a hablar del rally sobre tierra, que quizá es un poco más espectacular. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que decir que la conducción sobre tierra no tiene nada que ver con la conducción sobre asfalto, como es lógico. Nosotros utilizamos aparte neumáticos totalmente diferentes y yo creo que si hubiese que decir alguna diferencia clara es la poca adherencia que existe en la tierra. Hay que suplirla adelantando todos los movimientos, es decir, anticipando el vehículo antes de llegar a la curva. Esto quiere decir que si nosotros llegásemos a la curva en tierra y girásemos en el mismo sitio que en asfalto, no tomaríamos la curva, sino nos saldríamos de frente, con lo cual hay que anticipar. Creo que conviene señalar todo el tiempo lo que hemos hablado durante todos nuestros capítulos, y es la suavidad. Todo esto se realiza con muchísima suavidad. Te voy a explicar un poco cómo lo tendríamos que hacer la conducción sobre tierra. En primer lugar, tendríamos que adelantar la frenada y
para aprovechar, en este tipo de conducción hay que aprovechar las inercias del coche hay que aprovecharlas al máximo. Entonces habría que balancear el coche antes de llegar a la curva, es decir, nosotros en vez de colocarnos aquí a la izquierda, como hemos hecho en el asfalto, nos colocaríamos hacia la derecha o hacia la mitad de la carretera y muchísimo antes de llegar a la curva empezaríamos a girar hacia el lado derecho, un poco, para balancear el coche, y aprovechar para frenar, balancear el coche para frenar también el vehículo. Vuelvo a repetirlo, balancear hacia la derecha, hacia la izquierda, y entonces en este momento el coche ya se pondría aquí de lado. Trazaríamos la curva con el coche de lado, tocando el vértice interior. Aquí cambiaríamos el coche aprovechando su inercia, tocaríamos el vértice de la curva izquierda siguiente con el coche de costado y aprovecharíamos también, como en el asfalto, toda la carretera. Básicamente eso es lo que habría que intentar hacer. Muy difícil. A ver, repíteme entonces, aquí sobre todo... No, aquí se balancearía el coche, es decir, hacerle un poco más de prisa hacia el interior, hacia el exterior, y aquí ya lo pondríamos en esta posición de lado, para tocar este vértice, cambiar aprovechando la inercia y salir de lado. Todo esto, hay algún tipo de conducción, yo la utilizo, algunos pilotos, especialmente los nórdicos, de la cual yo la aprendí, y es que el pie izquierdo va constantemente sobre el freno. El pie izquierdo es el que coloca el coche en muchas ocasiones. Entonces tú aceleras con el pie derecho y con el pie izquierdo ayudas al coche a girar frenando. Esto es realmente complicado, yo no recomiendo a nadie que lo intente. La conducción sobre nieve es similar, la única diferencia es todavía habría que anticipar mucho más. Este balanceo que hemos hecho habría que hacerlo mucho antes. Hay que tener en cuenta que la herencia es menor y, por supuesto, habría que tener en cuenta que utilizaríamos neumáticos de clavos, como es lógico, pero básicamente sería anticipar más que en tierra y es un tipo de conducción muy parecida. ¿Gráficamente sería igual? Sí, gráficamente sería igual. Lo que pasa es que habría que anticipar el balanceo del vehículo antes de llegar a la curva para llegar prácticamente aquí con el coche ya de lado y hacer todos estos metros con el coche de lado. Aquí ya habría que cambiar hacia el otro vértice y aprovechar la carretera igual que antes. Hemos hablado de que los brazos deben formar un ángulo en relación al volante, como si imagináramos las agujas del reloj en las 2 menos 10. La postura debe ser cómoda. Sainz ha recomendado como norma y por su propia experiencia la importancia de ajustarse el cinturón, incluso en ciudad, y no añadirle artefactos extraños como pinzas o cosas por el estilo que no sirven para nada. Es necesaria, en opinión del piloto de Toyota, una puesta a punto periódica y, sobre todo ahora ya en invierno, la revisión de niveles de agua, batería, aceite y el estado del dibujo de los neumáticos, y también la presión de los mismos, que debe ser la recomendada por el fabricante, aunque siempre teniendo en cuenta que allá donde haya mayor peso debe colocarse mayor presión. La conducción, en su opinión, debe ser suave. Todos los gestos de la misma, como cambios de velocidad, aceleración, frenadas, maniobras, deben tener la suavidad como factor dominante. A la hora de la conducción en ciudad recomendó paciencia, porque poco más se puede decir con los atascos que nos dominan. En carretera, sacar el máximo rendimiento de motor, utilizando adecuadamente los regímenes de revoluciones. Hizo hincapié en que en los coches de tracción a las 4 ruedas, la mayor capacidad motriz implica todavía más suavidad. Recomienda, al igual que se hace en países nórdicos y de Centro Europa, que llevemos las luces de posición conectadas porque no implica ningún gasto y sí mayor seguridad al conducir. Por último, en carretera, de entre los muchos factores a estudio, destacó el de cómo negociar adecuadamente una curva larga o muy cerrada. Señaló que después de una maniobra hacia el exterior de la curva, debe buscarse el interior cuando comience a intuirse el final de la misma. La idea fundamental del equipo de lecciones es que todo esto ayudará a mejorar nuestra educación vial, con lo cual poco a poco, como adelantábamos en el primer capítulo, reduciríamos el número de accidentes, controlaríamos mejor la mecánica y rendimiento de los potentísimos coches que podemos comprar en el mercado y aguardaríamos con paciencia a que el tráfico en ciudad sea más fluido y en viaje largo a esperar mejor que nuestras carreteras tengan mejores condiciones. Pero ahora es el momento de perderle el respeto al coche y divertirse. No es muy aconsejable que usted con su automóvil se dedique a hacer lo mismo que hace Sainz con el Supra, si no quiere quedarse sin ruedas, sin frenos y fugarse el tipo.
Recuerde que Sainz comentó que la conducción deportiva se realiza por especialistas y en carreteras cortadas y cerradas al efecto. En cualquier caso, la conducción en rally es un deporte apasionante, espectacular y divertido que ha ganado aficionados de manera notable en España. El mismo Sainz destacó que en la pasada edición del Rally Valeo vio cómo asistían al mismo más aficionados que nunca. Si no ha tenido usted oportunidad de ver un rally en directo, trasládese por unos instantes. Es usted un telespectador afortunado. Ha tenido el acierto de llegar a tiempo y subirse al coche de Sainz. Está en un tramo cronometrado de una prueba de rally de tierra y observará la conducción de Sainz y las indicaciones de Moya con sonido directo, como si usted estuviera allí. Realmente tiene usted mucha suerte al estar tan cerca de las estrellas. Quiere poner menos en puentes de tierra, no cortar. La derecha buena, echar. Abrirse. Para uno corto, izquierda media más, se abre poco. La derecha caliente de tierra. Para izquierda buena menos ras. Para derecha media poco tarde. Se abre. Acaba buena de tierra. Para uno izquierda media, se cierra y se abre.